Somos lo que conversamos. Conduce Ricarte Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. Paulina Tidburn, antropóloga y experta en educación. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, les damos la bienvenida, como todos los martes, desde la sede de la Universidad de Talca, a este Somos lo que conversamos aquí en el Mostrador de TV. Luis Eduardo, Paulina Tidburn nos acompaña y Sergio Mico, que son los permanentes para esta conversación. Antes de ir a los temas que hemos llegado a un acuerdo, que vamos a tratar, yo quisiera hacerte una pregunta, Luis Eduardo Escobar, que tiene que ver con lo siguiente. El otro día tú dijiste, mira lo que pasa en Europa, todo lo que pasó con el Estado Bienestar, entonces una suerte de despilfarro que hubo, etcétera, y vean cómo están en la Comunidad Europea, o en la Unión Europea, que es el término más preciso. Sin embargo, quisiera preguntarte qué opinas sobre lo siguiente, que en este sistema acá en Chile, donde todo el mundo se jacta que no tenemos los mismos problemas que la Unión Europea, es decir, un déficit de la seguridad social, resulta que me encontré con una noticia en la cual están pensando en elevar el porcentaje de cotización en las AFP, es decir, lo mismo que se hace en Europa, y peor, ¿no es cierto?, aumentar la edad de la jubilación. Es decir, pasar de 10% a 12% de la cotización y aumentar la edad de jubilación. Es decir, la misma receta que están haciendo en Europa, ¿no es cierto?, para contrarrestar este despilfarro del Estado Bienestar. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, yo creo que las dos cosas son separables, pero además yo creo que hay una precisión importante de entrada. Lo que está en cuestión en Europa no es el Estado de Bienestar. O sea, si uno mira Alemania, o Dinamarca, Suecia, tienen posiciones fiscales sumamente sólidas y nadie cuestiona su capacidad, digamos, de servir sus deudas y de seguir funcionando con absoluta normalidad. Lo que ha ocurrido es que en algunos países de Europa pretenden tener sistemas como el alemán sin tener la base financiera sobre la cual construir eso. Así es que yo siempre he tratado de diferenciar siempre lo que llaman la periferia, digamos, léase la parte sur de Europa, con la posible excepción de Francia, de lo que es el corazón de Europa, que tiene que ver con Alemania, la misma Francia y algunos de los países del norte de Europa. Pero en el caso chileno lo que está ocurriendo es lo siguiente: cuando uno mira las tasas de reemplazo de ingresos, o sea, la plata con que la gente se jubila, la proporción del ingreso que ellos logran como jubilados, en algunos casos es del orden del 40% de lo que estaban ganando en el último año en que estaban activamente trabajando. Entonces, el problema es que la mayor parte de estos sistemas de seguridad social, incluyendo el europeo, los norteamericanos y el chileno, se diseñaron con esta idea de que la gente se jubilaba a los 65, que es una idea de la década de 1920, cuando se empezaron a generalizar los sistemas de seguridad social y de pensiones en particular. Lo que ha ocurrido durante todo este periodo es que la gente vive mucho más años que entonces. Cuando se diseñaron los primeros sistemas de seguridad social, por ejemplo, de Estados Unidos, las expectativas de vida eran del orden de 60 años. Así que si uno vivía hasta los 65, era poco menos que héroe nacional y entonces tenías derecho a una pensión pagada por el Estado, en base a contribuciones que se suponía que iban a ser las próximas generaciones, porque en realidad el periodo en que había que cubrir era muy menor. Hoy día lo que está ocurriendo es que en Chile las expectativas de vida al nacer son casi de 80 años, y las expectativas de vida, si uno llega a los 60 años en buenas condiciones, supera los 80 años. En consecuencia, si tú te jubilas a los 65... Yo estoy en malas condiciones, así que no creo que debe ser problema. Nosotros tenemos confianza que los avances de la ciencia y la tecnología te van a mantener de este lado. La tecnología, sobre todo, prótesis, cosas así, puede ser. Entonces, lo que ocurre actualmente es de que la gente que se jubila a los 65 años, las probabilidades de que llegue a los 85 es muy alta, y lo que se hace
lo que hace las AFP y las compañías de seguro es que convierten el saldo que tú has logrado ahorrar durante tu vida en una anualidad o una mensualidad por la edad proyectada. Y eso te está dando del orden del 40% a la gente a la gente que paga que ha pagado normalmente a lo largo de su vida. Entonces, por eso es que se está pensando en demorar el momento de la jubilación y además hacer una contribución más importante. Pero tú sabes que en Europa, o sea, yo voy a... Porque esto está apareciendo de a poco en varios diarios. Sí. Entonces, me parece que una idea que algunos ya están lanzando para que haga su camino, etcétera. Claro que sí. Resulta que en los países europeos cada vez que se ha tratado de aumentar la edad de jubilación, es una protesta enorme. Incluidos los jóvenes. Incluidos los jóvenes. Es que ahí financian los jóvenes a los mayores. Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasaría? No, pero a los jóvenes les conviene. ¿Qué es lo que pasaría acá en Chile si la gente se empieza a enterar de que hay un proyecto que... Bueno, pero hay una diferencia fundamental. Claro, la diferencia fundamental es que aquí el sistema es privado. Claro. O sea, tu jubilación depende de tus ahorros aquí en Chile. Salvo Ahí por la parte reparto. hay una pensión solidaria y hay una pensión mínima garantizada. Pero salvo esas garantías que son relativamente menores, en realidad en Chile uno se financia su pensión. En Europa, en cambio, lo que ocurre es que las generaciones que vienen detrás tuyo son las que financian tu pensión. Y que son hoy día menos personas y con menos trabajo. Entonces, lo que ha pasado, por lo menos en España, tiene que ver con esto de que hay mucho menos jóvenes que hace 20 años. Claro. La gente adulta vive mucho más y además estos jóvenes tienen menos trabajo. Por lo tanto, ¿cómo se hace insolvente poder financiar a los mayores? Ese es el sistema, digamos, que tiene Europa preferentemente. Ahora, aquí lo que pasa también, quería explicarte que uno, por ejemplo, está imponiendo en la AFP y lo hace por lo que legalmente corresponde a tu sueldo. Con un tope, además. Y con un tope. Entonces, en realidad, tú no has hecho imposición en un porcentaje sobre tu total. Por lo tanto, se nota mucho más el día que jubilas, porque estás como que el sistema creyó que tú ganabas tanto y tú ganabas quizás 2 veces eso y por lo tanto se nota ahí el bache con lo que tú mismo pudiste ahorrar. Yo estando de acuerdo en el sentido que tenemos acá en Chile, al igual que en Europa, un problema de envejecimiento de nuestra población. Chile tiene una tasa de natalidad muy baja, ¿ya? Y además las clases sociales que más se reproducen son los sectores más pobres. ¿Ya? No son personas de clase media y clase alta. Y el segundo problema efectivamente es que los chilenos estamos viviendo cada día más, pero agregaría que el dato, como esto es un sistema de capitalización individual que depende también de la formalización de mi trabajo y mi ahorro individuales, la situación es bastante más crítica, porque allá estamos hablando de tasas de 70%. Acá yo tengo la siguiente cifra, en marzo del 2010 de 856.000 personas que están pensionadas. En Chile, en AFP son 175.000 pesos su pensión de vejez. Personas que justamente imponían por 500.000 pesos, bueno, cuando jubilan terminan con 175.000 pesos. Así que yo creo que ahí se nos viene otro tremendo problema en la sociedad chilena. Y no creo que haya legitimidad en el sistema de AFP para decir, ¿sabe que el problema es que usted va a tener que imponer no del 10, sino que el 12, y sino que... No creo que en mucha cantidad, pero yo por tú estoy jubilada y me jubilé por el mínimo, o sea... Yo soy de esas personas, están en esas personas. Y esto ocurre ¿Cómo se compró este trajecito tan bonito? Es que este es súper antiguo, es de cuando no era jubilada. Tiene un marido con plata. Pero te saco de duda, o sea, yo apliqué el tema de mi jubilación recién, ahora este año, y tengo una jubilación, pero estoy trabajando, a lo cual tengo, te fijas, pero obviamente si viviera solo de mi jubilación, viviría con mucho menos de lo que... Y te agrego otro dato pero más. Espérate, un dato que es importante, lo que tú decías. Entonces yo aparezco como la que gana 100.000 pesos. Imagínate. Los pronósticos, si tú proyectas esto a largo plazo, son que la mayor rentabilidad de las AFP ya pasó. En consecuencia que los fondos de ahorro que hoy día uno está contribuyendo a las AFP van a tener una rentabilidad menor que en el pasado. Porque la privatización de las empresas y el crecimiento alto de la economía chilena alcanzó su máximo en la década del 90, y ahí fue donde en realidad mucha gente fortaleció sus ahorros. Hoy día, si tú comparas los precios de hoy con los precios del año pasado, la gente está perdiendo plata.
Y entonces usted que economista, y entonces ¿a qué edad hay un problema a largo plazo de cómo se... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿A qué edad me aconseja morirme? No, Usted no, me está pintando No, lo que te aconsejo un es que panorama... gastes mucha plata en la educación de tus hijos para que te puedan mantener, porque Yo con la creo que esa es la jubilación solución. te puedes olvidar del tema. Oye, a propósito de esto, brevemente, ¿por qué acá en Chile se tardó tanto? Porque también hay mucha gente que lo hace acá, debe haber bastantes, ¿no? Que son los que boletean, ¿no? Boleta honoraria. Sí. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? Porque recién el 1 de enero del próximo año empieza gradualmente, porque además en Chile todo se hace gradualmente, en que va a ser una obligación que la gente que boletea cotice. ¿Por qué tanto tiempo en tomar una medida que me parece tan elemental, razonable, Claro. elemental? ¿Cómo se va a obligar a una persona que boletea? No entiendo. Por la declaración de Claro, impuestos. por la declaración de impuestos. Te van a agarrar de ese lado. Y entonces, si tú no contribuiste a la AFP, te van a retener la devolución y la van a Exacto. poner ellos a nombre Ahora, tuyo pero en una se dan AFP. cuenta también que esto de que la AFP, que es una ahorro, que es una pensión individual voluntaria, lo mismo que el ISAPRE, porque te obligan entonces al final. Obvio. Pero si la AFP es un impuesto administrado de forma privada, no es más Eso que es, eso. ok. Ahora, Porque el para que problema estemos conscientes de es que que se hay habla un- mucho de la libertad de la persona humana en estas sociedades de Lo de que pasa es que mercado, y acá- parece, según lo que yo he oído a los que habían estudiado este tema profundamente, es que ninguno cotizaríamos. Es Si que eso eres es la dejado verdad, libre, claro. tú no cotizas. Y cuando llegas a la edad en que estás viejo, solo, enfermo, Ya es el demasiado Estado tarde. se tiene que hacer cargo de ti igual. Es que eso Entonces es. no hay confianza en que tú vas a administrar tus bienes. No, que yo simplemente También quiero- como alguien entendido que te va al final dar algo para vivir. Porque tengo entendido que es 1,5 millones de Bueno, personas en que Asia- boletean y que nunca han cotizado. No, Entonces, No, yo pues sí, es un pienso- problema pero eso súper te serio. digo, Por sí, eso por digo, eso es por eso un que desastre, ahora no, perdona, por recién eso se es nos esto. ocurre. Perdona, es por eso sí, porque además, perdona, esa es la gente que boletea, pero también tenemos un mercado informal donde no hay boletas tampoco. Sí, Entonces, claro. ese es un Pero tremendo lío que a ver, tenemos en tengo Chile. entendido, con Ricardo, que siempre ha existido la posibilidad de autoimponer. Sí, Sí, Ah, sí, o sea, sí, siempre, eso siempre. no es, Pero no no lo es la hace nadie. obligada, claro. Claro, Pero por lo el mismo, sí. promedio de Es que Bueno, si yo no estoy de nos acuerdo. obligaran, no haría... Es que yo No, estoy de sí, acuerdo, estoy de pero ¿por acuerdo. qué se tardó tanto No sé. tiempo en tomar una medida que me parece absolutamente razonable? Porque es todo un conjunto de personas, son miles de personas, que final, por ejemplo, el chofer de taxi, etcétera, 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 nosotros los periodistas... Los dueños de locales comerciales, por ejemplo. Porque que para también serte franco, son- porque yo creo que nuestro sistema económico ha funcionado sobre la base de que había que crecer económicamente, ya, y que en definitiva la sobreexplotación de la mano de obra y de los recursos naturales era una cuestión elemental. Y hoy día estamos en $15.000 per cápita y podemos empezar a pensar en otros niveles de desarrollo. Tengo yo esa impresión, porque también Luis Eduardo antes del 73, con nuestro sistema de pensión, que era por reparto y mucho más estatalmente bien claro, eran verdaderas castas de personas que estaban en la caja A, en la caja B, en la C, No, y mira, los otros lo estaban mejor fuera era también. ser Abuso era una- empleado Por eso te digo, de la Municipalidad de seguridad. Santiago. Bueno, entonces- Eso era total. Pero bueno, todo pero- tipo pero- de perseguidoras, todo tipo de... Pero si usted me Bueno, y las permite- pensiones actualmente de las Fuerzas Armadas tienen perseguidoras, Mira. las hijas que no son casadas perciben la jubilación de los padres. O sea, en Chile se gasta el 1% del PIB. O sea, de 2.000 200 millones, 20 millones anuales. 2.000 millones, el 1%. El 1% de 200.000, sí, 2.000 millones de dólares anuales se gasta en las pensiones de las Fuerzas Armadas. Ojo, Ya, pero, ¿ah? claro, pero y a propósito de Europa, nos llegó el informe el día martes de la OECD sobre salud. Y en salud, así como en Europa es un sistema de reparto, las pensiones y el Estado el que responde, acá en salud, en vez del 70% ser pagada la salud por el Estado, es solamente pagado un 47% y el otro esfuerzo lo hacen las familias. Y yo les digo que ahí también viene otro lío, que está Sin claro, duda. ¿ya?, que es el enorme gasto que tienen que incurrir las familias chilenas para pagar remedios médicos, etcétera. Y bueno, tuvimos una tremenda protesta cuando salió a la luz pública este 85% del financiamiento de la educación superior por las familias. Bueno, son 3 temas de derechos sociales donde las clases medias están cada día más protestando, porque quiero insistir, por ejemplo, y con esto termino, nosotros hicimos una tremenda reforma previsional. Pues la reforma previsional hace un par de años atrás consistió en ¿qué? En el pilar básico solidario para las personas de la tercera edad que estaban en la pobreza, 50.000 pesos, 40.000. Y eso se hizo y bien, fantástico. Pero nuevamente la clase media
son estas personas que tienen 500, 600 mil pesos de sueldo y que al jubilar caen a 175 mil pesos. Eso va a ser otra protesta social que se nos viene. Exacto. Oye, tú habías mencionado la palabra educación. Simplemente, ¿a ustedes les parece normal y puede salir una buena ley trabajar prácticamente 27, 29 horas seguido? ¿A usted no le parece que realmente es una animalada, como dicen algunos? Yo encuentro que es un show, no una animalada. Sí, No porque quieren ver todo lo que trabajan, no sé, diputados, senadores. Cero aporte nuevo de ideas en tal trasnoche, bohemio. Y el momento de votar, todo el mundo se va al baño, pues. Entonces, todo esto es blanco y después nadie vota. usted está hablando y de queda la lo concertación. mismo. Pero absolutamente. Pues. Pero Entonces, eso no es nadie, al es día la mayoría nomás. siguiente, No, yo creo que Oye, al día siguiente están todos agotados, haciéndonos ver a todos los trabajadores normales de que somos una gente que trabaja poco, pues, ¿ya? Y no. Y yo lo veo como una figura, ¿cómo diríamos? Pirotécnica del No, yo no estoy en grupo la teoría de la- político de... Sergio. A ver, Oye, pero no hubo ninguna sí, idea nueva. no, pero ningún perdón, no, consenso sí. y el momento de ir. No, pero le yo bajó creo por que el digo, mucho café en la noche. discutieron las 27 Mucho horas, que consumo. negociaron, Pero- negociaron. Pero, No, pero mira, hay una famosa anécdota de John Kennedy cuando Ya. entró a la Convención Demócrata y le preguntó a un veterano del Partido Demócrata de los años 60, bueno, ¿cuál es tu previsión de la Convención Demócrata? Y él le contestó, el viejito le dijo, no te puedo hacer ninguna previsión. ¿Por qué? Le dice John Kennedy. Muy sencillo, porque una convención es mucha gente que se reúne por días, que grita mucho, que fuma mucho, que toma mucho y no duerme nada. Y por lo tanto ahí puede ocurrir cualquier cosa. Yo me pregunto, Claro, imagínate qué de repente bien. Andrés Pero Saldívar qué se terrible. enoja con Francisco Bulnes, llevan 20, y le dice que te has creído, le pego Claro. porque bueno, las Se personas agotó bajo el estrés. reloj. Saldívar no me va a pegar No, un no le va a puñete pegar, aún. pero podría haber pasado. Entonces te digo, yo Pero estoy yo contigo, estoy ahí de hay una acuerdo. irracionalidad Es completa, irracional. es Estoy irracional. totalmente de acuerdo con La mente Sergio, es una sí, función no, de un órgano humano que Mira, se llama lo cerebro. primero y el para la cerebro salud necesita mental es descansar, dormir. oh. Dormir. Lógico, por eso digo, me Claro. parece algo tan serio que Sí, se pero es llegue que a además se ha ese invocado No, pero, como que otros no para. trabajan. Aquí yo creo que las dos partes son culpables, porque el gobierno quería ir al Senado. Los diputados no tuvieron la maratón. No, bueno. lo que tuvieron la maratón fueron los senadores. El Hay gobierno que quería. delegar para ponerlo. El gobierno, sí, pero hay que mantener un cierto grado de raciocinio. El gobierno tenía que. Estaba buscando un acuerdo. Y entonces el gobierno también dilató mucho esta cosa, porque si hubieran forzado la votación, entonces los otros tipos se habrían ido al baño mucho antes y habrían votado a las 12 horas en vez de las 27. Pero una pregunta así bien sonsa, que son las que hago yo. ¿No podían trabajar el día domingo? Sí, también, Por pero lo que supuesto. pasa es que hay plazos porque después había que haber una Yo entiendo que una el plazo reunión del 30 de conjunta. noviembre. Por supuesto, Claro, trabajar El de 30 de domingo. noviembre pero tiene que haber una comisión No, pero mixta mira, que tiene que volver a esta cosa a la Cámara de Perdona, Diputados. Llevamos entonces- 7 meses de movilización estudiantil. Si ahí hubo fue un toma y daca, un presionar y aflojar que fue terrible. Yo creo que esto no habla bien de lo nuestra que democracia. Bien, estamos en Somos lo que conversamos. Vamos a marcar una primera pausa. Antes les recuerdo que también estamos en las redes sociales, gracias a Facebook, y usted ahí es SQC, Twitter, @elmostradortv, hashtag SQC. Como siempre también nos acompaña la Vinoteca en esta edición. Vamos a descansar breves segundos y ya estamos de vuelta. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Continuamos con Somos lo que conversamos desde la sede de la Universidad de Talca y a través del Mostrador TV.
El tema de renovación nacional, yo he escuchado algunas versiones. Mario Debord, secretario general, dijo hace pocos días, la semana pasada, que en realidad esta no era una pelea entre ideas diferentes, no era una pelea ideológica, sino que era una pelea entre personas. Sin embargo, Lili Pérez parece que no está evidentemente de acuerdo con eso y dijo que tenía una distancia ideológica absoluta con la conducción de la Mesa de Renovación Nacional. Paulina, ¿por dónde pasaría esa distancia ideológica absoluta? Sí. Yo creo que lo que dice Lili Pérez es efectivo como ella y un grupo probablemente lo siente. Yo creo que en realidad Carlos Larraín es mucho más conservador y en muchos puntos para ellos es difícil. Difícil, creo que ella ponía un ejemplo de una votación. ¿Conservador en qué temas, por ejemplo? En los temas valóricos, yo creo que el tema del aborto terapéutico, el tema... la ley antidiscriminación. La ley antidiscriminación, o sea, el acuerdo hay bien temas común que él es más conservador que ellos y ellos deben estar entonces en un pie de discusión interna con este tema. ¿Y cómo puede ser que lo irrite tanto esta posición conservadora que tendría Carlos Larraín al extremo, no sé, de decir, bueno, si las cosas siguen así, nos vamos, junto con otros? Tengo entendido que el senador Horvath también está metido en este asunto y Platowski es el otro que estarían liderando esto, de irse del partido y formar una renovación nacional liberal, creo. Pero, bueno, yo estuve... Tú tienes insight information. Sí, bueno, he estado en dos oportunidades. Por eso uno no se atreve en Estado Nacional, donde ella, junto con este gran debate liberal-conservador en materias culturales, por así decirlo, agregó también que ella veía que Carlos Larraín no era completamente leal con el gobierno, que hacía muchas críticas en público, etcétera. ¿Pero muchas cómo? veces. Si ella también ha hecho bueno, pero también. te estoy diciendo lo que ella dijo. Y salió un tercer elemento que me parece más relevante, porque claro, el debate liberal conservador, la derecha, en todo el siglo de 1850 hasta 1965, hubo dos partidos a la derecha, que eran los liberales y los conservadores. Y era un gran debate que decía relación con la participación de la Iglesia en el Estado, el matrimonio civil, pero ambos grupos eran extraordinariamente conservadores, lo que decía en relación con mantener el orden socioeconómico. Entonces, cuando uno le pregunta a la Lili Pérez, bueno, pero... acá hay otro debate más, ella contestó que sí también. Me pareció interesante porque ella dijo, yo estoy por cambiar el sistema electoral binominal por uno proporcional para que esta democracia se amplíe. Y esa también es otra diferencia. Y agregó otra cosa más, que fue el tema del impuesto a las empresas, que ella dijo que ella creía que las empresas, en vez de pagar el 17%, de impuestos, deben llegar hasta el 24 o 25 puntos, dijo, porque si no, no vamos a poder hacer políticas públicas a favor de la clase media. Entonces, tú la escuchabas a ella y efectivamente ahí hay un debate bastante serio y hay diferencias bastante grandes. Ahora, que eso vaya a terminar en dos partidos, yo no lo creo así, porque primero están los deberes de lealtad con Sebastián Piñera, Lili Pérez la apoya completamente. Me da la impresión de que Carlos Larraín tiene un poder completo dentro de Renovación Nacional, porque la verdad es que Renovación Nacional representa una cierta base agraria, bastante conservadora, etcétera. De hecho, agraria sería dueño de fondo. Claro, no, y el sur de Chile, si tú ves dónde están las votaciones, paradojalmente la UDI es un partido mucho más liberal en materia económica y que representa mucho más los intereses de los grandes empresarios que están conectados con el capitalismo financiero internacional, ¿ya? En cambio, claro, Renovación Nacional tiene una matiz socioeconómica distinta, pero en fin, yo creo que ahí hay un debate súper interesante y a mí me gustaría pensar que en ese debate van a haber algunos votos de diputados y senadores de Renovación Nacional que se van a abrir algunos cambios dentro de la sociedad chilena en el Parlamento. ¿Y la UDI cómo mira esto? ¿Le conviene, no le tengo conviene? insight, no tiene insight con la UDI, tengo ninguno, insight por el momento, ni así, no, pequeño, ni nada. Ni intuición. Porque yo creo que es, no sé, mucha gente puede mirar con beneplácito que finalmente se abra un debate liberal en la derecha chilena. Yo creo que es conveniente, yo creo que es una de las tareas que yo creo que no ha hecho. Bueno, en realidad es bien interesante. Es como bien homogénea. Porque bueno, no es tan homogénea. Yo creo que ahí Sergio tiene razón. O sea, en la derecha hay dos alas históricas y que la formación de la UDI no logró cambiar, digamos. Y es la existencia justamente de ERN y la UDI. Ahora, uno desde afuera
asociaba generalmente a la gente de RN como la derecha, entre comillas, democrática, y la UDI, la derecha, no es democrática. la derecha menos democrática, la derecha Más desde vinculada al afuera, régimen militar. más vinculada al No régimen usemos militar, esa agresión. donde hay una serie democrático que la UDI, de el Partido exministros, Popular. de exministros de Pinochet, de altos funcionarios del régimen por militar, favor. etcétera, etcétera, como el propio Lavé. Entonces, al final, digamos, uno asocia, digamos, desde Claro. afuera, esa es la imagen que proyecta. Pero los dos Carlos partidos. Larraín nos Pero Carlos recordó que Larraín, no era tan así, po. Carlos Larraín, digamos, desde afuera se ve como un infiltrado UDI metido dentro de la RN. Entonces, desde afuera uno dice, bueno, en realidad si uno quiere una derecha conservadora y una derecha liberal, gente como Lili Pérez, como Horvat y como varios otros, parecen representar mejor ese ideario que la gente más tradicional de la UDI. Yo creo que esta es una pelea, es una pelea de fondo, es una pelea de ideas bien importante, sobre todo porque Lili Pérez es judía y Carlos Larraín es un católico ortodoxo. Entonces ahí también hay una manera de mirar el mundo que son bastante diferentes, ¿no? Y ahora con respecto también a Krasnov, Lili Pérez fue Durísimo. muy dura, mientras que en el resto, digamos, no hubo la misma dureza para, digamos, decir eso no puede ser. No, ella cuestionó Bueno, la a tal punto de que la UDI no tiene ningún problema con que el señor Lavé vuelva a ser candidato de alcalde por Providencia. Claro, y que diga que fue un error. Y que diga que fue un error hacer un homenaje, pero de ahí no a un decir, error, es un horror. y Y lo dijo Lili Pérez y con respecto a Carlos Larraín también partió con una declaración bien, como que festinó, dijo, bueno, todos tenemos derecho a ir a visitar y hacerle un homenaje a un amigo. Lo cual también para Lili Pérez parecía una extrema insensibilidad frente a las violaciones a los derechos humanos. Entonces, claro, uno observa que hay fracturas bien grandes ahí en el eje democracia, autocracia, derechos individuales versus deberes para con la comunidad y la religión. Pero también, yo insisto, para serles franco, a mí lo que más me interesa de ese debate es si la derecha se va a abrir a algunos cambios socioeconómicos que son fundamentales. Sin los votos de la derecha no va a haber reforma tributaria en Chile. Y acá puede ocurrir una cuestión muy complicada, que si la derecha no se abre a hacer reformas tributarias y políticas públicas para las clases medias, quizás va a perder las elecciones, el 2014, quizás, ¿ya? Y puede volver una ¿Y usted concertación... está preocupado porque vaya a Sí, perder? no, por el siguiente escenario, que puede venir una concertación bastante desguaringada, digamos, que se va a enfrentar con el binominal nuevamente, con las mayorías que se requieren para aprobar leyes constitucionales, y la derecha que no las aprobó cuando se las pedía Sebastián Piñera, es obvio que no se las va a aprobar. Y ahí ya estamos en una suerte de un empate bien catastrófico, donde muchos chilenos van a decir, bueno, ¿de qué clase de democracia es esta? Donde hay enormes mayorías que están reclamando esto y reclaman, y no se producen los cambios legislativos. Así que yo encuentro que es un debate súper interesante, si esto es lo que se está discutiendo, porque Ojo Desborde, yo también lo escuché, él más bien decía, mira, hablemos en serio, que hay un problema de pugnas de poder, de que quiero estar dentro de la directiva, que quiero participar en las nominaciones de los candidatos a concejales y alcaldes, porque me excluyen. Y yo no dudo que también hay algo de eso en el debate. Sí, seguro, pero siempre hay algo de eso. Pero yo creo que lo de Lili Pérez y la forma en que lo haya planteado es la manifestación de un fenómeno mucho más amplio dentro de la derecha y que no afecta solo a RN, sino que también hay disputas al respecto de la UDI, mirado desde el punto de vista de lo que señalaba Sergio. Claro. O sea, de cómo vamos a financiar una sociedad distinta. Y esa mirada la tiene, por ejemplo, gente como Longueira, o Hernán Larraín también. El propio Hernán Larraín, ambos de la UDI, y ellos están en favor de hacer cosas como, por ejemplo, fortalecer el CERNAC, de la mayor transparencia en el sistema financiero, y sale un señor como Tagle que dice que eso es de inspiración soviética, las propuestas sobre el CERNAC financiero. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una pelea mucho más de fondo. Hay una pelea sobre cómo uno concibe el futuro de una sociedad cohesionada. Claro. Y hay sectores dentro de la derecha, como los que yo he mencionado, en los cuales parece predominar la idea que es necesario reformular algunas de las cosas que han llevado a la extrema desigualdad que vive Chile.
Chile es, dentro de los 180 y tantos países del mundo, el país que es 19 de mayor desigualdad. Y eso de acuerdo a la cifra de Naciones Unidas. Entonces, aquí hay temas bien de fondo que es necesario discutir, más allá de las cosas valóricas, digamos, y sensibilidades que también son importantes y que también juegan un papel a las cuales aludió Lili Pérez en el programa del domingo. Mira, quizás van a seguir trasnochando. Hay mucho que hacer. Esto es que no es a través de trasnoche y apretones, esto es una larga conversación, ¿ya? Que yo espero que se cristalice. Yo insisto, en esto puede ser un poquito romántico, pero en este gobierno, además porque tanto Longueira como Lili Pérez como Sandón, que han sido muy críticos, Hernán Larraín, por casualidad también son personas que sacan grandes votaciones y que les gustaría ser presidentes de Chile a través de la democracia. Entonces ellos se dan cuenta que o la derecha representa estas nuevas clases medias, viejas y nuevas, o si no, no van a ser mayoría política de nuevo. ¿Ya? Y un poco lo que ocurrió también se ha dicho de paso en Europa. En Europa se construyó el estado de bienestar porque hubo un gran acuerdo del socialcristianismo con los socialdemócratas, los comunistas en los sindicatos, pero también un liberalismo social, ¿ya? Grandes liberales, de Gaulle, bueno, en fin, no eran personas de izquierda, pero se daban cuenta que, bueno, la fuerza de los hechos conducía a esto, o si no era correr el riesgo de que volviera el fascismo y el comunismo a Europa. Bueno, de hecho, en una película de, ¿cómo se llama el cineasta norteamericano que este documental? Michael Moore. Hay una película de él sobre el sistema de salud en Estados Unidos, donde hace mofa del sistema de salud. Y en esa película él entrevista a un lord de la Cámara inglesa que Psycho se llama, claro. Que él había sido diputado en esa época. Y le pregunta, bueno, ¿cómo fue que Estados Unidos e Inglaterra tenían un sistema de seguridad social muy similar antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que llevó a Inglaterra a cambiarlo? Salud pública. Salud pública, educación pública gratuita para todo el mundo, un sistema de pensiones distinto, seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Y el tipo le dice, mire, muy fácil, porque después de la Segunda Guerra Mundial, si nosotros no hacíamos esto, la Segunda Guerra Mundial sería en Londres, con los ingleses. Y entonces hay un momento, y esa una cosa que aquí se dice poco, porque no es de estilo decirlo, pero hay tensiones sociales que finalmente, si uno no las aborda y las resuelve de una manera razonable, pueden tomar un rumbo distinto. Y eso es un debate pendiente aquí en Chile. Yo creo que Longueira y Lili Pérez se dan cuenta de que ese es un debate importante. Pero en general los ciudadanos chilenos que son muy moderados, ¿no? Porque finalmente este es el país donde la gente paga sus cuotas. Cuando lo llamas por teléfono el día sábado en la tarde para decirle que lo van a colocar al DICOM, se asusta y va el día lunes puntualmente y saca sus moneditas del tarro y ya y paga y pacta y repacta, cosas que en otros países no se hacen. Y en segundo lugar, pese a la desigualdad, hay una paz social, ¿no es cierto?, que esto es una taza de leche, Chile. Sí, pero ¿sabes qué? Pero yo quiero... Salvo la taza de leche, yo creo que está pero el dato es el siguiente. Pero es que no dejándolo fuera, estás dejando fuera, digamos, el humo del incendio. El 2 de noviembre, en la tercera, salió publicada la cifra que van 4.980 personas detenidas en Chile contra 5.000 el año 2009, 3 veces más. Salió la cifra que van 970 carabineros heridos, sin contar con los de la semana pasada. Entonces uno se da cuenta que hay un calentamiento bastante fuerte en la sociedad, y en la encuesta de la Bicentenario también aparece claramente que los chilenos están preocupados porque se dan cuenta de que acá hay un conflicto entre ricos y pobres, entre clases sociales que les preocupa. ¿A usted eso no le gusta mucho? ¿Conflicto entre ricos y pobres? No, yo mira, mayor igualdad, por favor, sí, me encanta que todos sean ricos, que todos se forraban plata, eso es lo que más me puede con buenas pensiones de vejez. Lo mejor y con buenas. La pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo se llega a eso? 150 lucas de primero que jubilación. nada, trabajando mucho, ahorrando una mucho, persona que gastando poco. Pero una persona que gana 230.000 Claro, pesos, ¿qué va a hacer? Por supuesto, que está más Si es que los gana. Para eso tenemos que mejorar educación, para que las personas con mayor educación logren mejores trabajos.
¿Te fijas? Es todo un ciclo, una vuelta. Pero ¿cómo pones en mi boca Ahora, pero, cosas perdón. de que yo no quiero estoy desigualdad? preguntando. No, es que yo pero creo es que- sinceramente que lo que lleva más igualdad es este modelo social de mercado. De verdad yo creo eso. Entonces creo que Pero hay los más datos te empleo, hay más... contradicen. No, perdón, lo que eran los países socialistas antes no, No, me pero aquí está hablando de los contradicen nada. países socialistas, hablando de pero- Chile. No. Vamos a la no ha realidad. mejorado la desigualdad en Chile, lo un que ápice en los últimos mejoramos- 20 años. No, pero los últimos 20, 30 años, este es otro país. Somos Yo todos no más sé ricos, si pero tú la eres desigualdad más- no ha mejorado O sea, nada. estamos mal. Somos digamos, todos o sea, más ricos, eso no cabe ninguna qué duda. bueno, ya, pero un paso pero dado, la pues. desigualdad es igual, perdón, no ha Bueno, cambiado. la desigualdad, oye, Estadísticamente la no ha desigualdad cambiado. en Norteamérica, la desigualdad en los países es espantosa. Po. La Bueno, y desigualdad eso- en Asia, no pero quiero ni ese pensar. es el- Ni conozco el dato, pero me Pero lo no, figuro. nosotros somos mucho más desiguales que los asiáticos, además pero desiguales. mucho más desiguales que los Más desigual. asiáticos. Bueno. Entonces, no promuevo la desigualdad por No, si no ninguna estoy manera. diciendo que usted la promueva, No, sino de que este ninguna concepto manera. es ricos y pobres. No, pero, No, a mí me molesta, igual que a cualquiera. Me gustaría Y que claro, fuera pero- todo mucho más equitativo, lógico. Pero eso no significa que yo quiera estatizar nada para llegar a eso. No, yo tampoco. Nada, de ninguna manera. Ahora, Entonces creo yo que tampoco, pero me digamos, gustaría que el sistema de camino impuestos que ayudara. hemos seguido, que todavía le falta, por supuesto que le falta, pero creo que es mejor camino pero mira, que pero, uno ahora, antiguo estamos que todos de acuerdo andamos, para que haya más medio igualdad, desviado. particularmente igualdad de oportunidades. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo en educación. En eso Pero estamos todos de educación, acuerdo. pero de todas Ya, maneras. pero no basta con eso, porque No. te digo... Pero después de educación porque necesita lament- empleo, ¿te fijas? Es que, Porque claro, tienes porque lo eso que ahora pasa es con que la los centros educación, bueno... de formación técnica, los Pero alumnos mira, salen, la dicen que desigualdad, no hay empleo. yo decía Entonces, A ver, uno de los vamos, a ver, mecanismos, es el uno ciclo. vamos después de la uno de los pausa, por mecanismos de favor. la desigualdad. Bueno, Y me ustedes explica que el ordenen mecanismo de aquí la desigualdad que yo todavía no lo entiendo. Este es el mostrador de TV desde la sede de la Universidad de Talca, siempre también con la compañía de la Vinoteca. Vamos y regresamos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Somos lo que conversamos a través del Mostrador de TV. Vamos a la tercera parte, ¿no es cierto?, de esta conversación. Escobar, dígame una cosa. Soto, Luis Eduardo. dígame. Porque todo este tema de la igualdad, pues ya es sumamente de buen tono hablar de la igualdad, Claro, pero para eso de tenemos que cambiar oportunidad. las reglas del ¿Qué es juego? lo que hay que hacer? Bueno, hay que cambiar las reglas del ¿Quiere juego. ser Velasco su Hay que candidato hay a que presentar cambiar el libro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar las reglas del juego. Económicamente. Hay que cambiar las reglas del juego que permiten que la mayor concentración económica. Por ejemplo, si tú haces ahorros previsionales voluntarios y los depositas en una cuenta, hoy día no pagas impuestos porque esa parte, eso está exento. Ahora, si tú lo dejas ahí para tus herederos, no lo retiras nunca, porque en realidad tú dispones de los recursos suficientes para dejarlo ahí, eso tampoco está sujeto a impuesto de la herencia. O sea, el tipo nunca pagó impuestos por esa plata. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tú inviertes en acciones que se transan, ¿Cuánta gente de esa hay en los este más ricos, país? pues, Y como que son los que dejan de contribuir al sistema nacional y a la equidad nacional. Entonces, si tú compras acciones que se transan regularmente en la bolsa, que tienen una alta presencia, como dice el término legal, las ganancias de capitales de esas acciones tampoco están sujetas a impuestos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, es posible de que la venta de las acciones del Banco Santander, como son de alta presencia, tampoco paguen impuesto a la renta. Entonces, las ganancias de capital, que son donde realmente se hace la plata, la gente que tiene grandes recursos, grandes volúmenes de recursos, es efectivamente donde se sigue concentrando la riqueza y nuestro sistema impositivo está diseñado para que la gente de altos ingresos pague la menor cantidad de impuestos posible.
¿Usted está en contra de eso? ¿Tiene otra Pero es mirada? un dato de la causa, Técnico en po. este tema, ¿Ah? entonces, Es un dato de la causa. elementos técnicos, Pero pero claro, Tanto es así, creo que espérate, se para terminar con un No, dato, tanto es así no, que nuestro pero es que sistema, veamos ahora a diferencia de lo que cifras, ocurre en no, Europa, yo estoy ¿no? de A diferencia de lo que ocurre en Europa, la distribución del ingreso antes y después de impuestos en Chile es idéntica. No mejora un ápice por el hecho de recolectar impuestos. Donde mejora es por el lado del gasto que hace el sector público. Y ahí es donde está la diferencia, pero no por el sistema impositivo. Entonces el sistema impositivo favorece la mantención de este Para que sistema. nuestra acá con tertulia no hable, invoquemos otro economista, que es Paul Krugman. Paul Krugman escribió un libro en 2006, Premio Nobel en Economía. del 2000, después de Bush. Dice, se dispararon las desigualdades en Estados Unidos, da su análisis por qué ocurrió esto, polarización social que está llevando a una polarización política espantosa. Y él dice que lo que hay que hacer tres cuestiones. Primero, impuestos al 1% más rico, que es gente que no gasta su plata y por lo tanto no activa la economía. Dos, dice, ¿qué hacemos con esa plata? Él habla de la gran reforma en salud, donde hay pero 42 llevan 20 millones. años Claro, por eso te gastando digo, en hay salud 40, los americanos. sí, porque los norteamericanos gastan una cantidad de plata en salud privada y tienen de los peores índices de salud. Bueno, los Y menores lo que- índices de ojo, vacunación infantil y perdona, de todos ¿y los sabes cuál? países industriales. Y el tercer dato que da el sindicato. Dice, la única forma de que se negocien en forma más justa los sueldos es con sindicatos. En los tiempos de John Kennedy, el 30% de los trabajadores estaban sindicalizados, hoy día el 13%. Y así no se puede. Lo dice Paul Krugman, Premio Nobel Pero hay de Economía. libertad Ahora, para sindicalizarse. ¿ah? Hay libertad para Sí, Hay todo pero tipo de todo, trabas, todo. no Entonces- puedes negociar por rama, entonces termina negociando un sindicato de este porte con un... Si vas a una huelga y derecho a con un- reemplazarte, claro. que no existe en ninguna otra parte, no, es un sindicalismo muy ¿Y de... eso tú no lo asocias a un mayor crecimiento, a un No, mayor de hecho no es así. emprendimiento? No, yo estoy hablando de políticas por igualdad. Ahora, estamos claros en una cosa, Chile tiene $15.000 per cápita, no puede aspirar a tener derechos sociales de una sociedad de 25 o qué 30.000 Qué sensato Y yo- eres, no, Sergio, yo- qué bueno que me da Sí, gusto está bien, oír. pero el punto también Pero que... el $15.000 per cápita suena a chiva para alguien que, por ejemplo, en este momento, no sé, gane 180.000 chiva, pesos po. por mes. Entonces, Bueno, ese es el tema es de un la promedio. cifra, porque yo creo que también la gente... O sea, el salario yo creo que promedio la en gente- Chile- La pero gente está acaba un de poco salir un cansada estudio, de los debates pero por eso- políticos donde le tiran cifras, se hacen todo tipo de diagnóstico, ya los pobres ya están archicontados, ¿no es cierto? Nace un pobre e inmediatamente cae en la encuesta, ¿no es cierto? Pero la gente quiere que le digan concretamente a ver cómo yo salgo de esto y no tampoco gradualmente. O sea, porque también acá hay un tema que muchas veces se olvida, lo que dicen gradualmente. Uno vive una vez. Una persona que ya lleva 40 años viviendo la pobreza, cuando le dicen gradualmente en unos 20 años no. más vamos a llegar, entonces en 20 años más... Pero estábamos hablando de desigualdad, no de pobreza. Y tú tienes razón en esto. Así si tú me dices que vamos a llegar de un suácate a la igualdad, no. Pero sí a la pobreza, y tú tienes razón en eso. Así, hoy en día en Chile tú tienes un 15%, estamos hablando entonces de 2,5 millones de chilenos que viven en situaciones insoportables. Y ahí es cierto, Chile podría hacer una política agresiva como la hizo el presidente Lula, ¿ya? Y inyectar a la avena a través de un ingreso ético familiar, que es lo que se está discutiendo, se discutió ahora en el presupuesto, pero en grandes cantidades de dinero, y tú podrías sacar a mucha gente de la pobreza, y eso no lo estamos haciendo, en eso tú tienes razón. Porque finalmente... A ver, pero el grado de pobreza que yo vi en Brasil recién Sí, alto, no, sin duda. mayúsculo, No, de mucho comparación. más. claro, Sí, no, mucho sin más. duda. Te digo de andar por la Pero calle, antes no, de, no, claro, no. pero No, es mayor. el proyecto O sea, Hambre es Cero patético. de Lula fue directo a 30 millones de personas que las sacó de ahí. Eso Pero es lo que te tampoco digo, no se puede. podemos, no podemos hacer comparaciones tampoco, pero se trata de arrendar un avión, hacer un charter, subir a los pobres chilenos, llevarlo a un día a Brasil para que vean cómo son los pobres brasileños y pero yo veo vuelvan una contentos. realidad, pues, Ricardo. ¿Cómo se te ocurre? Y un provocador, No, Ricardo. pero qué provocador. Yo te estoy diciendo que veo una realidad de caminar por la calle. No, pero es cierto. Bueno, sí. a ver, No, pues si sí, nosotros eso nos es. seguimos, o sea, si nosotros nos comparamos con Uganda, entonces estamos en Nirvana. No, o sea, pero ¿para qué todo nos depende del comparamos con Entonces, Uganda? no, pero Estamos comparemos, aquí, comparemos- retiro el ejemplo de comparemos- Brasil, pero comparémonos comparémonos con los al países a los mar, cuales nos eso queremos todo. parecer en términos, No, pero ya de te cómo fuiste a tratan, Finlandia. cómo tratan. pues, Yo no me he ido en ninguna parte todavía. Estamos, no, pues que no te he ido porque no te voy a dejar irte, pero no, estamos aquí nomás. Entonces yo No, tengo Río una Grande al discrepancia, sur. yo tengo una discrepancia con Sergio en el sentido siguiente.
lo que uno puede hacer cuando tiene ingreso per cápita de 15.000 corresponde al nivel a ese nivel de ingreso. Cuando tengamos 40.000, como en Noruega, por ejemplo, podremos tener otro nivel. Pero ojo, pero hay una cosa muy importante. O sea, a 15.000 hay muchas cosas que uno puede hacer que no hemos hecho. Eso es. ¿No? Y eso para que sea sostenible en el tiempo, necesitamos un sistema de impuestos distinto que tenemos hoy día. Producir y crecer. El empleo no el desempleo. Necesitamos todo eso para poder seguir. El desempleo aquí llegó a ser 5% y la desigualdad no cambió en nada. En nada. Pero si es que no es una cosa automática. No, pero estamos hablando de los últimos 30 años. Entonces, ¿cuándo es la gradualidad? La gradualidad va a ser cuando estamos todos muertos. No. Así somos 3 veces más ricos que hace 20 años atrás. Sí, claro, somos más la ricos, pobreza, pero somos igualmente desiguales. La pobreza bajó, midiéndola como se mide en Chile, de 40 a 15%. Y eso es verdad. Pero la desigualdad entre los más ricos y los más pobres sigue igual. Y eso irrita mucho, sobre todo cuando ya han pasado 20 años de democracia. Está endeudado hasta el cogote para poder pagarle a la universidad al cabro que estuvo un año en la universidad, que no tenía ninguna posibilidad de quedarse adentro porque con lo que le enseñaron en la secundaria no era imposible que siguiera dentro de la universidad nomás. Entonces, y sigue pagando las cuotas para siempre. Bueno, por muchos años está ahí endeudado. Y digo una cosa, ¿por qué ahora... Para esto se necesita también cambiar las leyes y tener una mayoría parlamentaria, digamos, que permita esto, ¿no? Y no la tenemos. Ya. ¿Y por qué los partidos no convocan manifestaciones en la calle y mueven el tinglado como se hacía antes? Antes los partidos estaban en la calle, organizaban manifestaciones y salían los partidos a manifestar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Quieren más manifestaciones, Ricardo? Yo no sé si puedo participar. No, pero es que las manifestaciones no son malas. Pero cuando tú ves el resultado, incluso que no están de acuerdo muchos con lo que se está logrando en la ley de presupuesto, esa ley de presupuesto para la educación es exactamente el resultado de la movilización de los estudiantes. No es, nadie hizo nada por ellos. Así tú dices los partidos políticos. Claro, y entonces yo digo, si los partidos, ¿por qué los partidos no mueven un poco la cosa? Porque finalmente uno lee que... Porque ha estado bien movida por Ricardo. Pero en términos políticos... Pero como dijo Escalona el otro día, no nos dimos cuenta... ¿Cómo será? ¿Cómo fue que dijo? No nos dimos cuenta de la profundidad del descontento con el sistema educational, ¿no? Entonces uno dice, porque los partidos políticos están distanciados de sus bases, entonces y por eso que los estudiantes dicen que los partidos políticos no le dan ninguna seguridad ni ninguna garantía de que van a tener sus intereses en mente, porque ni siquiera lograron darse cuenta de que lo del 2006 era en serio. Claro, porque los partidos políticos que hacen esa pega de movilizar a la gente por los cambios sociales son partidos de centro izquierda. Y los partidos de centro izquierda en Chile estuvieron 20 años en el poder. Y cuando los partidos están en el poder, y eso está estudiado en ciencia política, ocurren dos cosas que son obvias. Primero, salen de la sociedad civil y se estatalizan. Los militantes son funcionarios públicos, hartos jerarcas, etc. Primera cuestión que tiene un costo altísimo. Y la segunda cosa que le ocurre a los partidos políticos cuando están en el poder es que se ponen conservadores, Ricardo Soto, por una razón muy obvia. Porque mantener la situación significa que siguen en el poder. Cuando tú estás en la oposición, tú quieres cambiar la situación, pero se te cambia el incentivo. Y agrego otra cosa más. Cuando tú estás en la oposición, tú lo que le ofreces a tus militantes y a los jóvenes, ingresa a este partido, tú les tienes que ofrecer sueños. Pero progresivamente, cuando tú llegas al Estado, la gente se te empieza a acercar y te dice, bueno, yo quiero un cargo de funcionario público. Y en eso yo no me hago ningún idealismo con respecto a que acá los partidos políticos son los malos y la gente es buena, porque es la gente la que elige a los dirigentes políticos, los diputados, senadores. Porque lamentablemente también en la cultura, y esto en Latinoamérica es muy fuerte, hay mucho clientelismo. ¿Ya? Entonces las elecciones también se establecen estas relaciones entre el elector y el elegido que se acentúan cuando tú estás en el poder. Y eso le pasó a los partidos de centro izquierda en 20 años. Bueno, y por eso perdimos las elecciones. Bueno, hay un alcalde en Independencia que reparte licencias de conducir atajo y destajo a gente que no maneja. Entonces, bueno, él tiene pero está metido en un lío legal por eso, ¿no? Seguramente, debería estar. Lógico. ¿no? Claro. Pero
Pero en fin, pero yo quisiera sí quedarme con una nota de optimismo con respecto que gracias a la presión de los estudiantes se remeció bastante el arbolito y hoy día tenemos un presupuesto en educación que estaba en el proyecto original subiendo en 7 puntos y ahora se agregaron otros 500 millones de dólares más, yo no sé cuáles son las cifras globales, y se va a avanzar pero bastante. vamos a ver cómo se reparte, porque va a ir a los basales, que hablamos una vez, no, va a ir pero, a una cosa pero abrumadoramente son, que bueno, de nuevo genera la inequidad. No, pero vamos, vamos, tenemos estudiantes de primera y de segunda. Pero y de entiendo, tercera. yo no tengo las cifras en la cabeza, pero en educación prebásica, básica y media hay aportes bastante más sustantivos que los iniciales. Ojalá. Y hay más plata también para la educación superior. Sí, pero la educación superior después la reparten igual como la históricamente. Y ahí pierden los... Bueno, Ya, y el próximo año, ¿cómo va a estar con esto de lo universitario? ¿Va a estar tranquilo? ¿Se van a quedar contentos? ¿Los dirigentes del relevo van a tener la misma fuerza que los que estuvieron este año? Que, por ejemplo, sucede a Giorgio Jackson, ya lo sucedió. ¿Qué pasa con él? ¿Ustedes creen que este presupuesto finalmente... nos va a dejar contentos? ¿Sí? No. ¿Qué es lo que va a pasar con las elecciones en la FECH, por ejemplo, 5 y 6 de diciembre? ¿Va a haber un movimiento más radical? Porque Vallejos, Camila está siendo contestada, etcétera, hay grupos que no aparecieron. ¿Cómo se viene la mano? A ver, yo creo que el profesor de la Universidad de Chile está Profesor más de la cerca. Universidad No, de Chile justamente está por más eso no cerca puedo de- opinar. No, Carezco de la ¿cómo- distancia crítica. Pero ¿cómo? Ay, No puedo te ser, creo, te creo. Salud. no puedo ser objetivo Salud, neutral buen como amigo. siempre lo soy. güey, Sí, ¿ah? No, objetivo neutral, qué adorable. Ya, No, bien. sabes que yo ahí el sentido común me dice que una sociedad no puede estar y No. 5 Movilizar meses permanentemente. la No Universidad puede de Chile el estar. próximo año, 5 meses de nuevo en paro, Dios nos libre. No es poco de la Universidad de Chile, like, como salió el lema, pero no. Entonces, eso por un lado. Pero si no se ven frutos concretos, la sensación de rabia, de amargura va a ser muy grande. Yo no sé si eso va a contrarrestar o no este primer impulso de que sabe que hay que estudiar, en fin. Y lo otro que me preocupa mucho no son los universitarios, sino que son los secundarios, porque si vamos a terminar... Son más aguerridos, ¿eh? No, y perdona, Ricardo, si acá como ellos tienen menos presión, salieron, pero hay 50.000 niños que pueden perder el año y estamos todavía en ese debate. es feroz. El fallo de la Contraloría no resolvió eso y yo nuevamente voy a implorar a Dios ¿ya? y al ministro de Educación y a los alcaldes que lleguen a un acuerdo, porque ustedes se imaginan lo que es 50.000 jóvenes que No. estuvieron 5 meses con su liceo tomado y no pasó nada y perdieron el año. Eso puede ser un caldo cultivo de rabia, de violencia tremendo. Entonces, yo insisto, yo quisiera creer que acá una derecha más sensible y más... Sí, más sensible, o un gobierno ya más sensible aún, ¿eh? Que haga mayores esfuerzos para resolver esto. Esos 50.000 jóvenes secundarios Es perdiendo... un tema heredado de hace 20 Sin duda, años. sin ¿no? duda, Paulina. Ya. Pero si yo, mira, yo no quiero discutir, No, ya, sí. ya hice todo el decálogo de Ya. los pecados de la concertación que se estatalizó y todo. Yo creo que también unas cosas que le molesta a los chilenos que empezamos en quién es culpable, Claro, empezamos los pero debates no todo para en un atrás. año, No, ¿te yo fijáis? estoy Otros no, pero perdona, pero lo de los 500.000 50.000 millones, jóvenes, el los problema- 50.000 jóvenes se Yo lo podría sufro resolver ahora. Ojalá que se resuelva. Pero, Pero además, tú el estás de problema es acuerdo no hay conmigo ningún- que sería es un tremendo drama, no pero poder- los chicos tienen también que No, tú dices no todo en un año. Yo creo que No se efectivamente puede todo en si un año. yo creo que nadie Ni dice, bolsas de plata, pero si nadie ni- dice que se haga todo en un año, el problema es que no hay un proyecto para los próximos días. Si tú me dijeras, mira, este es el cronograma para los próximos 10 años, ya y discutamos sobre eso, las características de la conversación serían muy distintas. Pero aquí estamos discutiendo si Pero acaso aquí- le vamos a tirar 500 millones No. más o 500 millones menos. ¿Y dónde está el proyecto? Yo, a ver, es que yo te ¿Dónde digo está el que proyecto no es educacional? dónde está el proyecto. ¿Dónde está el proyecto Déjame educacional que va a decirte. cambiar la calidad de la educación No en hay Chile? un proyecto, porque Claro que esto no es hay. lo que ha dividido a la sociedad de nosotros muchos años, el tema educacional. Sí, 2 Porque tú en siglos. una familia, está cómo educamos a los niños, tiene que haber una cosa unida. Aquí no hay unión sobre este tema. Resulta que unos están con el Estado docente, con una cosa tradicionalista del siglo XIX, y otros estamos como en la sociedad docente, permitir colegios particulares, particulares subvencionados, colegios de iglesia, colegios de personas jurídicas, y hoy en día eso tiene más Sí. niños en el sistema que los fiscales. Y Y pues- ese es el drama que nos lleva de fondo
a esta división de mirada. Aquí salió, o sea, yo he estado años atrás mirando los contenidos de los libros que se pasan a los niños. O sea, ese es el nivel de falta de confianza mutua entre quienes están leyendo los libros, cuáles son los ejemplos en los libros. Y uno se encuentra con cosas dolorosas que uno ve de otra manera y que le habría gustado que fuera un poquito más objetivos los libros de los niños. Entonces te fijas que hay toda una cosa de fondo carcomida respecto a cómo vamos a educar a los niños. Y eso no está solucionado. Bien. Ni con un presupuesto ni con más plata. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Luis Eduardo, gracias Sergio. Elija usted de todos estos libros, porque usted es la mujer acá y vamos a seguir con el machismo, porque en realidad si uno no fuera machista, nos entregaría un libro a los Hernán hombres. Rivera Letelier, Muy bien. como siempre, me encanta. Don Luis Eduardo, elija. ¿puedo elegir? Sí. Ya. Va a Entonces yo me quedo elegir con el de mujeres. Humberto Eco. Ya. Va a elegir el de Humberto. ¿Cuál es el de Humberto? Humberto Eco, ¿Y esto se le Confesiones de un joven interesa? novelista. No, Miguel quiero Bonazo. saber lo que me perdí ya, ¿eh? Te lo presto. No, pero este está muy bien. ¿Está muy bien? Bien, ¿Ve? listo. El saqueo en Pascual. Está bien. Y todos estos libros, bueno, saqueo para gracias a Gracias, Feria Mix, Ricardo. donde además de libros usted puede encontrar también discos. Feria Mix es un nombre que usted tiene que recordar. También los agradecimientos a todos los que nos siguen en Facebook, SQC, Twitter, hashtag SQC, @elmostrador.tv. Podría hacer Twitter la pega más fácil, no podrían españolizarlo un poco. Sí. Bien, muchas gracias además la por el palabrita trabajo. hashtag Nosotros nos es encontramos el picante. martes en Gracias, Somos lo Feria que Mix. conversamos. Gracias. Muchas gracias.